Si es la primera vez que nos visita en domingo, llegó en un domingo increíble porque estamos cerrando una serie que hemos titulado Puntos Ciegos. Estamos hablando de aquellas distracciones sutiles que vienen a desviarte de tu propósito en Dios. Así como manejar a veces es difícil ver quién está a tu costado, y si no tienes cuidado puedes provocar un accidente, o quizás algunos han estado en algún accidente por causa del punto ciego. De la misma manera estamos hablando nosotros de los peligros que de pronto nos sorprenden, que nunca los vimos llegar. Y esta serie trata de evitar esas distracciones, esos asesinos silenciosos que vienen a amenazar y a sabotear nuestro destino, nuestro dominio, nuestro propósito en Cristo Jesús. La semana número 1 hablamos del cinismo. La semana número 2 hablamos de las comparaciones. Si usted tiene oportunidad de visitar nuestro canal de YouTube, vaya para que vaya a ver esos videos de los mensajes. Pero el día de hoy vamos a hablar de la adicción a la aprobación. La adicción a la aprobación. Puede ser que tú no te consideres un adicto. Cuando pensamos en adictos, pensamos en personas que hacen drogas o personas que obsesionan con tal o cual cosa. Y a lo mejor no te consideras una persona que batalla en esta área, pero la verdad es que en nuestra sociedad muchos han caído adictos a la aprobación. Ahora, no quiero que nadie me malinterprete. Tener la aprobación de otras personas es una bendición. Es más, debemos buscarlo hasta cierto punto. Si tú vives nada más para ti mismo, sin importarte las demás personas y lo que piensen, su opinión de ti, entonces eres un narcisista, eres una persona egoísta. Incluso como cristianos nos debe interesar hasta cierto grado la opinión de otras personas hacia nosotros. Pablo, el apóstol, le dice a un joven ministro, Timoteo, en su primer carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, le dice que un anciano, un líder de la iglesia, un cristiano maduro, debe ser una persona que lleva una vida intachable. Otra versión dice irreprensible. Intachable o irreprensible simplemente significa no des lugar a que la gente hable mal de ti. Si alguien va a hablar mal de ti, que realmente estén pecando, que estén mintiendo en tu contra, porque tú no has dado lugar para que hablen mal de ti. Y debemos, como cristianos, en busca de madurar, llevar una vida, una conducta irreprensible e intachable. Debemos ser ejemplo para los demás. El mismo apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ya ve cómo es un deber. Ahora, la realidad es que todos tenemos ese deseo de ser aprobados. Es bueno que le caigas bien a tu esposo, a tu esposa. Es bueno que le caigas bien a tus amigos y compañeros de trabajo. Es algo bueno, es una bendición si le caes bien a tus vecinos. Pero como todas las bendiciones que Dios nos da, también puede ser una bendición mal utilizada. Por ejemplo, hay bendiciones que Dios nos da, son necesidades a veces humanas. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de comer, y la comida es rica y la comida es buena, es una bendición. Pero podemos abusar y entrar en glotonería y podemos perjudicar nuestra salud, ¿cierto o no? Todos tenemos deseos sexuales, y la intimidad sexual es una bendición entre el matrimonio. Pero como todas las bendiciones que Dios nos da, puede ser abusada, puede ser mal utilizada. Podemos salirnos de dentro de los parámetros de Dios. De la misma manera, la necesidad que tenemos por aprobación de las demás personas es una bendición, es un impulso positivo. Sin embargo, también se puede descontrolar. Podemos caer en la idolatría cuando vivimos solamente para recibir aprobación de los demás. Cuando basamos nuestra autoestima en base a cómo la gente nos trata, en base a su opinión de nosotros, y esto puede causar que caigamos en una adicción a la aprobación.
Ahora, siendo totalmente transparente, les voy a confesar el día de hoy que no pretendo señalar a nadie. La adicción a la aprobación ha sido una lucha para mí personalmente hasta hace pocos años, ya de adulto, muchos años ya de ministerio, y yo seguía adicto a la aprobación. Pero atribuyo en parte mi lucha con la adicción a la aprobación a la manera en que fui creado. Yo soy hijo de pastor. Para cuando yo nací, mis papás ya eran pastores de una iglesia. Entonces yo crecí dentro del ministerio. Cuando la gente se expresa y dice, yo crecí bajo las bancas de la iglesia, literalmente yo me quedaba dormido bajo las bancas de la iglesia. En algunas ocasiones mis papás se iban, cerraban el templo y me quedaba yo dormido. Regresaban 1 hora, 2 horas después de la cena, porque tenían 5 hijos y de pronto al acostarlos es cuando se daban cuenta que uno faltaba. Entonces esa era mi vida. Y en aquella época y en la iglesia en la que crecimos, no estoy hablando de Iglesia Vital, los tiempos han cambiado, pero la iglesia, el ambiente, la atmósfera en la que fuimos creados, la denominación, habían en nuestros círculos una creencia, un dogma que siempre expresaba la gente y decían, los hijos de los pastores tienen que ser el ejemplo de todos los demás. Y vaya, cómo me daba coraje, porque incluye a mis hermanos, yo sé que ellos se sienten de la misma manera. Y decíamos nosotros, espérate, yo no escogí ser hijo de pastor. A mí nadie me preguntó si yo quería ser hijo de ministro. Esto no es por mi propia voluntad. Ahora, yo sé que usted escucha, hijo de pastor, qué bendición. Sí, porque usted no es uno. ¿Sí? Y la verdad, mire, sí es una bendición, ya siendo completamente claro, es una bendición, pero hay muchas presiones sobre la vida de un hijo de pastor que a lo mejor ustedes no conocen. Esa presión, tantas presiones y conocemos a muchos hijos de pastores que crecieron con nosotros y compadecíamos con ellos porque en la denominación teníamos reuniones de pastores y nos veíamos los hijos de los pastores y muchos de ellos, lamento decirles, ya no sirven a Dios, no quieren nada que ver con la iglesia, detestan a los hermanos, detestan la idea de la religión, la idea de la iglesia, por las presiones que fueron muy difíciles para estos hijos de pastores para vencer. Usted tiene que entender que prácticamente se nos condicionaba para complacer a la gente. ¿Está conmigo? Teníamos que ser el ejemplo. A los 7, 8 años de edad se esperaba que fuéramos modelos a seguir para jóvenes que tenían 2 veces nuestra edad. A veces llegaba al punto de lo ridículo, ¿sí? Ustedes denme un minuto, me estoy aquí desahogando un poquito, ¿sí? Llegaba al punto de lo ridículo. A veces teníamos que cuidar de lo que vestíamos. No podíamos ponernos ropa que aparentara muy nueva. Los tenis blancos, ¿verdad?, que te comprabas, de pronto los tenías que ir a enlodar un poquito porque no podías llegar a la iglesia vistiendo así. ¿Por qué? Porque había un diácono en la puerta. Y Dios bendiga a esos diáconos que se paraban en la puerta. No todos, pero uno que otro criaturita de Dios que te veía entrar como hijo de pastor estrenando y decía, te estarán cayendo muy bien mis diezmos. Les confieso que yo crecí con un rencor contra los diáconos y un resentimiento. Yo juré de niño, dije, un día yo me voy a vengar de los diáconos. Y lo voy a hacer así porque mi sueño era ser abogado antes de que Dios me llamara al ministerio y estoy increíblemente feliz con lo que hago, pero yo quería ser millonario. Yo dije, yo quiero ser abogado y yo quiero ganar mucho dinero y cuando yo llegue a ser millonario, yo le voy a comprar un carro del año deportivo a mis papás, porque mis papás eran pastores, mi papá hasta la fecha es pastor, mi mamá ya está en la presencia del Señor, pero yo dije, un día le voy a comprar a mi papá un carro deportivo. Le voy a poner llantas anchas, lo voy a bajar, le voy a poner lumbreras neón todo alrededor, le voy a agarrar un sistema de audio que le haga ¡pum! Y le voy a comprar placas que digan diezmos. Mi mente loca así funciona a veces, perdónenme.
Ustedes notaron, los que vinieron a la conferencia Visión, que había 21 estaciones de ministerios en la que ustedes pueden servir. Y si notaron, diáconos no es una área donde usted puede servir. Y ahora ya sabe por qué. Está conmigo, aquí no hay de esos. Al rato hablamos de eso, es otro sermón para otro día. Pero era un infierno. Llegamos a la adolescencia, no podías conversar con una jovencita porque estaba el diácono, que se case, es mejor casarse que estarse quemando. Espérese, nomás estoy hablando con la muchacha, el que se está quemando es usted. Pero ya con toda seriedad, que al cabo aquí no hay, ¿verdad? En toda seriedad, muchos hijos de pastores ya no sirven a Dios por esa presión, por esa necesidad que tenían los pastores y los hijos de los pastores y los diáconos de complacer a la gente. Escuchaba a un pastor, nos podemos reír, pero es un problema serio porque escuchaba la historia de un pastor. Su hija creció en la iglesia, fue parte de los dramas navideños, parte de las clases de niños, parte del grupo de alabanza, de adolescente. Se fue a la universidad y después de haber regresado, después de su primer año de colegio, ella regresó, ya no quería nada con Dios, no quería nada con la iglesia. Le preguntan al pastor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué error cometió ella? Y él dijo, ella no cometió el error lo cometí yo. Dijo, porque yo la crié en la iglesia, no la crié en Cristo. Le enseñé a complacer a la gente. Le dije cómo era que tenía que vestir, cómo tenía que hablar, cómo tenía que andar, cómo tenía que actuar, para que la gente de la iglesia la aceptara, pero nunca le enfaticé que Dios ya la aceptaba tal y como ella era. Les comparto todo esto para que ustedes entiendan un poquito por qué una persona como yo ha encontrado dificultad en esta área. Cómo el deseo constante de aprobación de los demás se ha convertido en un problema para personas como yo. Ahora, a lo mejor usted no es hijo de pastor, pero quizás a usted también le interese demasiado lo que la gente piensa de usted. Y quizás estás harto y cansado de ser manipulado, de que la gente se aproveche de ti, de que la gente te utilice. Quizás tú sientes como que tu vida en este punto has llegado a realizar que tu vida se ha convertido en una colección de las expectativas de otras personas. No estás viviendo tu propio sueño, no estás desarrollando tu propio propósito. Siempre te han encasillado otras personas influyentes en tu vida hacia lo que tienes que hacer, a qué carrera dedicarte, qué ministerio desarrollar, cómo vivir. Déjame decirte en este momento, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia dice en Proverbios 29:25, temer a la gente o el deseo de complacer a la gente es una trampa peligrosa. Diga conmigo, es una trampa. Dice, pero confiar en el Señor significa ¿qué? Seguridad. El día de hoy yo quiero que usted salga de aquí seguro, sintiéndose aceptado, sintiendo que usted pertenece ya a los planes de Dios, a la familia de Dios, que no importa lo que la gente diga, no importa lo que pongan en Facebook de usted, no importa las indirectas que le avienten, usted va a decir, yo estoy seguro en Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Y vamos a hacer dos cosas. Primero, les quiero explicar cómo es que el deseo constante de complacer a la gente viene a ser una trampa. Y segundo, les voy a dar el antídoto para poder sanar, para poder salir de esa adicción a la aprobación. Así que los que toman apuntes, les animo que tomen estos apuntes. Me gusta que la palabra de Dios sea sencilla y práctica, que la puedas aplicar a tu vida. Número uno, la adicción a la aprobación causará que pierdas el propósito de Dios para tu vida. Muchos hemos escuchado ese refrán, Dios tiene un plan para tu vida. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todos los demás que te conocen también tienen un plan para tu vida. Y tú tienes que escoger qué plan voy a seguir. Voy a irme con lo que la gente quiere que yo sea o con lo que Dios quiere que yo sea. Tú tienes que decidir qué es más importante para ti.
Tienes que hacerte preguntas como: ¿a quién le voy a dar influencia sobre mi vida? ¿A quién voy a dejar que influya en mí? ¿De quién te interesa la aprobación? Porque cuando Dios es lo más importante en tu vida, entonces las opiniones de los demás van a ser menos importantes. Pero lo inverso también es verdad. Cuando lo más importante para ti es la opinión de los demás, entonces va a ser menos importante la opinión de Dios. Primera Tesalonicenses dice así: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Así o más claro lo quería. Dice el apóstol Pablo: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. A mí me impacta que Jesús, durante su estadía aquí en la tierra, se la pasó afirmando y confirmando que Él había venido a cumplir la voluntad del Padre. Pero contrario a lo que esto pudiera parecer, Él no buscaba la aprobación del Padre. Él venía buscando la voluntad o hacer la voluntad del Padre, no para ser aprobado, todo lo contrario. Él venía impulsado ya por una aceptación por parte del Padre. Porque si usted estudia bien, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, antes de iniciar su ministerio, antes de predicar un solo sermón, antes de hacer un solo milagro, cuando Él fue bautizado, vemos la escena, la Trinidad la vemos en el bautismo de Jesús, porque está Jesús en el agua, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo sobre Él como paloma y se escucha la voz del Padre. Y la voz del Padre dice esto, Mateo 3:17: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. La Reina Valera dice: en quien tengo complacencia. Antes de predicar un sermón, antes de hacer un milagro, antes de iniciar su ministerio, Jesús estaba ya recibiendo la aprobación del Padre. ¿Te das cuenta que el Padre te aprueba no por tus logros? El Padre te aprueba por la relación que llevas con Él. Si tú eres hijo, eres hija de Dios, no es tus logros, no son tus méritos que te llevan al favor y al amor del Padre. Es el hecho que seas su hijo. Entonces Jesús actuaba no impulsado por la inseguridad, todo lo contrario, actuaba impulsado por la aceptación del Padre. Ahí está la diferencia entre la aprobación de los demás y la aprobación del Padre. Se los digo de esta manera: con las personas tus logros facilitan su aprobación, pero con Dios su aprobación facilita tus logros. Esa es una poderosa verdad y hay que manejar y saber entender esa diferencia. Con la gente yo tengo que tener logros para que me aprueben, pero con Dios, Dios me aprueba y eso me empodera para hacer cosas grandes. Número 2, la aprobación o la adicción a la aprobación te impedirá crecer en la fe. Miren lo que le dijo Jesús a la gente en una ocasión, Juan 5:44: con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. O sea, Jesús está siendo muy claro que este deseo de agradar y de complacer a la gente, esa mentalidad, perjudica tu habilidad de crecer en la fe. Yo no sé si ustedes han notado que vivimos en una época hipersensible. Todos tienen que hablar políticamente correcto, tienen que medir sus palabras como para no ofender a nadie. Ahora con las redes sociales hay todo tipo de movimientos y cada movimiento tiene su hashtag. Si usted no sabe qué es un hashtag, no se mortifique, la revelación no es para usted. Pero todo mundo se ofende, todos tienen un movimiento, todos tienen una causa. Y no puedes hablar libremente de tu religión, no puedes hablar de política, no puedes hablar de sexualidad, no puedes hablar de inmigración, no puedes hablar del aborto, no puedes hablar de nada. Ahora ya llamarte hombre y llamarte mujer a alguien le va a ofender.
La cosa está tan hipersensible que a mí me ofende que la gente se ofenda. ¿Sí? Y vivimos en una época en que es imposible agradar a todos. Y si tú vives de esa manera, te vas a dar cuenta que no vas a poder crecer ni madurar en la fe. Por eso nuestro país está dividido, porque nos importa demasiado lo que la gente piensa de nosotros. Por eso las iglesias están divididas, porque queremos convencer al otro pensar igual que nosotros y ser igual que nosotros para aprobar de ellos. Y si no tienes mi doctrina, y si no piensas igual que yo, y si no brincas en la alabanza como yo brinco, y si no hablas en lenguas como yo hablo en lenguas, y si no te hincas como yo me hinco, y si no levantas las manos, entonces no puedes adorar conmigo. Hay un ministerio muy poderoso que se llama Missions Me, y estamos haciendo enlace con este ministerio para en el futuro hacer obras misioneras aquí en Iglesia Vital. Y ellos tienen un evento por año que le llaman Una Nación un Día. Una Nación un Día. Y ellos piden a Dios dirección para escoger cada año un país diferente. Este año es Perú. En junio van a hacer una cruzada. Y lo que ellos hacen es que preparan el terreno. Ahorita mismo esta organización está en Perú juntando a todos los pastores. Y es una tarea difícil, porque la idea es unir a todos los pastores cristianos evangélicos de todas las denominaciones: bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales. Usted sabe lo difícil que es eso. ¿Está conmigo? Usted no ha visto una pelea hasta que no ha visto una pelea doctrinal. Y es una tarea increíble. Pero asombrosamente estaba viendo yo las imágenes y siguiendo algunos de los desarrollos ante el miércoles, creo el miércoles o jueves, tuvieron una reunión con 3,300 pastores. El viernes tuvieron otra reunión con 2,100 pastores. Y increíble, pero uno de los predicadores dijo algo que cuando yo lo vi me sacudió. Y mi esposa hasta me miró: ¿qué te pasó? Porque yo así como que... Y les dice, a un cuarto, a un auditorio lleno de puros pastores, 3,300 pastores de diferentes denominaciones, doctrinas y dogmas. Y les dice el predicador con una autoridad: ustedes tienen que escoger, ¿les interesa tener la razón o les interesa ser uno en Cristo? Wow. Y muchas veces suele suceder que nuestro deseo por quedar bien con todos nos impide madurar, unirnos, dejar nuestras diferencias a un lado y pedir que Dios mande un avivamiento a la tierra. La iglesia cristiana hablamos mucho de un avivamiento y pedimos: Señor, manda avivamiento, y Padre, muévete de una manera sobrenatural. Pero si usted estudia el avivamiento de Hechos capítulo 2, lo primero que nos dice la Biblia, dice: estaban todos unánimes juntos. El primer ingrediente para el avivamiento es estar todos unánimes juntos. Pero como busco la aceptación de un grupo y del otro grupo, y escojo y creamos divisiones, y esto nos impide crecer en la fe. Número 3, la adicción a la aprobación simplemente te hará pecar. Vas a terminar pecando. Vas a terminar lamentando tus decisiones si te dejas guiar por lo que la gente dice y opina de ti. Pudiéramos escribir este mismo punto de la misma manera: vas a ceder a la presión del grupo. La adicción a la aprobación siempre te hace ceder a la aprobación del grupo. Éxodo 23, versículo 2 dice: no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Aquí hay dos palabras claves: mayoría y maldad. Porque tenemos la tendencia a creer que la mayoría siempre tiene la razón, que la mayoría siempre gana. Pero aquí dice la palabra de Dios: la mayoría a veces está mal. ¿Está conmigo? Está mal. Algunos tienen hambre y están pensando en el tamal y que está mal. No. Está mal. Mis años de servir como pastor de jóvenes me enseñó que la lucha número uno entre jóvenes, entre adolescentes y jóvenes adultos, es la presión del grupo. Usted puede hablar con jóvenes alrededor del país de diferentes religiones,
Y todos los datos, todas las investigaciones confirman que la lucha número uno de la juventud en este país es la presión del grupo, sin importar de dónde sean, qué creencia tengan. Yo recuerdo que para mí mismo, siendo niño, creciendo, cuando yo seguía la corriente y me metía en problemas y cometía travesuras y mi mamá me regañaba, ¿y por qué hiciste esto? Y eso está mal. Y utilizábamos mucho ese pretexto: mamá, todo mundo lo está haciendo. Y para ese pretexto las mamás unánimemente tenían un sermón de una frase. ¿Cuál era? Todo mundo lo estaba haciendo. Y si todos tus amigos se tiran de un puente, tú también te vas a tirar de un puente. Yo no sé si existe algún manuscrito antiguo que enterraron en antaño y que alguien lo descubrió y decía cómo criar a tus hijos, ¿verdad? Y los sermones. No, pero las mamás así eran. Y si todos se tiran de un puente, tú te vas a tirar de un puente. Yo recuerdo haber visto a mi mamá con unos ojos así groseros y pensando, ¿qué pregunta tan más tonta? Pero ahora que he madurado me doy cuenta que ni tan tonta la pregunta. Porque en verdad no es un problema solo de jóvenes. Hay muchos adultos y cristianos que batallan con la adicción a la aprobación. Y cuando se tira el grupo del puente, se tiran ellos también. Pregúntele a Pedro en la Biblia. Pedro, 3 años viviendo con Jesús, y se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Jesús. Pedro vio a Jesús hacer muchos milagros, como alimentar o multiplicar los panes y los peces, como calmar la tempestad. Lo vio caminar sobre el agua. Pedro recibió la revelación del cielo cuando él dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando arrestan a Jesús, cuando la bola de religiosos y los fariseos y los que querían acusar a Jesús, vienen todos a arrestar a Jesús, y ven que Pedro anda allí, y Pedro se ve en la necesidad de escoger: o admito que ando con él, o agrado a la bola y me salvo el pellejo. Porque si usted lee la Biblia, Lucas capítulo 22, no era ni un karateca que le estaba preguntando, no era ni un gigante, era una niña barriendo el patio ahí que le dijo: ¿No andabas tú con Jesús, el que acaban de arrestar? Y Pedro dice la primera vez: no sé de lo que estás hablando, mujer. No, si yo te vi, estabas utilizando la misma túnica, es así. Eres tú venías con Jesús. Y luego dice Pedro: no lo conozco. No te hagas, Pedro. Y la tercera vez, ¿qué cree que hizo Pedro? Pedro se fijó a ver cómo hablaban los demás y oyó que estaban echando maldiciones. Y él empezó a maldecir para encajar y para convencer a la muchachita que él no andaba con Jesús. A veces suele suceder. Yo soy mexicano-americano. Digo mexicano-americano porque nací aquí en Texas, pero mis papás son tamaulipecos los dos. Mi mamá de Río Bravo, mi papá de Ciudad Victoria. Nos criaron con toda la cultura mexicana y hablamos un español con un acento mexicano. ¿Y por qué digo acento? Porque para nosotros no es extraño el acento, pero para gente que viene de otro país tenemos un acento, así como ellos tienen acento para con nosotros. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, puertorriqueños, y ellos hablan un español diferente. Pero chico, ¿cómo te va? Oye, hermano, está muy chévere, ¿qué tal? Y entonces, y no les ha pasado. A mí me pasa que si yo paso un rato, unas cuantas horas con mis amigos puertorriqueños, de pronto yo, cuando regreso a la casa, me dice mi esposa: ¿cómo te fue? Le digo: oye, chica, pasé un tiempo bien chévere con mis amigos, tú sabes. Y mi esposa me ve y me dice: ¿por qué estás hablando así? Porque de pronto, sin darte cuenta, empiezas a hablar como el grupo que te rodea. Empiezas a encajar y a parecer. Es decir, todos tenemos esa tendencia natural a querer encajar, a querer que la gente nos dé un sentido de pertenencia. Es decir, muchos tenemos la tendencia a tirarnos del puente. Pilato, él admitió
Dijo, no he hallado culpa en Jesús. Pero la bola decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato se tiró del puente. Dijo, no es lo correcto, pero todo el mundo lo pide. El rey Saúl, en el Antiguo Testamento, Dios le había dicho, te voy a dar la victoria sobre tus enemigos, pero tienes que deshacerte de toda la idolatría. Y mata a todos los idólatras. Y cuando Saúl le perdonó la vida a un rey enemigo, Dios lo llamó a cuentas a través del profeta Samuel. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Y luego le dice el por qué, para darnos a nosotros un diagnóstico. Dice, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. En otras palabras, me tiré del puente porque quise complacer al grupo, cedí a la presión del grupo y le fallé a Dios y pequé contra el Señor. Proverbios 1, versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. ¿Por qué es importante este proverbio? Porque después de hoy algunos tienen que salir de aquí y reconsiderar sus amistades. Porque quieres volar como el águila, pero te rodeaste de pavos. Y no puedes cumplir con el potencial que Dios ha depositado en ti, no porque no tengas alas, sino porque te rodeaste de gente y has querido encajar con gente y has querido complacer y agradar a gente que no tiene trayectoria hacia arriba, que no tiene un futuro prometedor, que no quiere verte triunfar, al contrario, te quieren usar de escalón para triunfar ellos. Ten cuidado. ¿Están aquí esta tarde? ¿No los aburro? Es preferible perder la aprobación de tus amigos terrenales que perder la aprobación del Dios Todopoderoso. Dile que está a tu lado, no te tires del puente. O lo podemos decir de esta manera, la integridad es más importante que la popularidad. La integridad es más importante que la popularidad. Número 4, la adicción a la aprobación silencia tu testimonio. Si usted fuera un científico doctor y descubriera la cura del cáncer, no lo gritaría a todo pulmón, a los 4 vientos. Usted le anunciaría al mundo, he encontrado la cura del cáncer. Entonces, ¿por qué no gritamos a los 4 vientos y a todo pulmón la noticia aún mayor de que Jesús es el que sana el cáncer del alma, el cáncer del corazón, el pecado que nos destina a una muerte eterna? ¿Por qué no hablamos más de Jesús? Si somos honestos con nosotros mismos, tendríamos que admitir que no lo hacemos lo suficiente porque nos interesa demasiado lo que la gente a nuestro alrededor va a pensar de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 9, Jesús sanó a un joven que la Biblia dice había nacido ciego. Imagínense ser los padres de este joven. Nació ciego, lo viste crecer con todas las desventajas de ser ciego, viste que le hicieron bullying, tú viste que no podía jugar con los demás niños, tú viste que batalló en la escuela por su ceguera, y de pronto en su juventud viene Jesús y lo sana y le abre los ojos. ¿No te gustaría gritar a los 4 vientos quién es Jesús y lo que Jesús hizo? Pero miren lo que dice la palabra. Vinieron los líderes judíos religiosos a indagar acerca del milagro y les preguntaron, hey, ¿qué pasó? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Pero mire, no era que no sabían. Mire lo que dice, los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. O sea, tuvieron miedo al qué dirán. Tuvieron miedo a que los expulsaran de la congregación.
Ellos dijeron, no, nuestro hijo está sano, y debiéramos decirlo, pero no lo podemos decir porque después la gente de la iglesia ya no nos va a saludar, ya no nos van a invitar al buffet chino después de la reunión, ya no nos van a hablar. Oiga, y se fueron más por el qué dirán que por el privilegio de anunciar quién era Jesús y lo que Jesús había hecho. Al parecer no eran los únicos con ese problema en aquella época. Dice Juan 7, versículos 12 al 13. Se oían muchas discusiones acerca de Jesús entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. O sea, unos creían en él, otros no, pero aún los que creían, por temor a lo que iban a decir los líderes judíos, no hablaban bien de Jesús. Esta idea de siempre ser correcto políticamente hablando, esta idea de no ofender a nadie para que todos nos quieran, era tan popular en aquella época como lo es ahora. Dice Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Jesús. Entre ellos algunos líderes judíos, mire, algunos de los mismos que venían en contra de Jesús, ellos mismos creían en él, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Mire esto, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. La adicción a la aprobación siempre va a silenciar tu testimonio, va a silenciar tu voz en cuanto a quién es Jesús y por qué todo el mundo debiera conocerlo. El problema con la adicción a la aprobación es que ofendemos a Dios tratando de no ofender a todos los demás. Nuestra obsesión por la aprobación de los demás es desaprobada por Dios. Ahora usted dice, ok, pastor, lo admito, lo reconozco, yo tengo un problema. Me interesa demasiado lo que la gente piensa de mí, pero dígame, ayúdeme, pastor, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué puedo hacer yo para vencer este estilo de vida, para cambiar? Yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer y cómo usted puede permitir que Dios transforme su vida. ¿Está listo? El antídoto a la adicción a la aprobación es tu manera de pensar. Tu mentalidad tiene que cambiar. El antídoto está aquí entre tus orejitas, en el cerebro. Cuando tú le entregas tu cerebro, tu mentalidad a Dios y permites que Él transforme tu mentalidad, va a también transformar tu vida. Porque te tengo noticias, la gente que está a tu alrededor no va a cambiar. Entonces, si tú quieres que la situación cambie y nadie más está dispuesto a cambiar, ¿quién cree usted que tiene que cambiar? Uno tiene que cambiar. Te garantizo que la gente a tu alrededor todavía va a seguir queriendo controlar y manipularte. Te garantizo que la gente todavía va a querer capitalizar sobre tu deseo de aprobación. Te garantizo que hay gente que todavía va a explotar tus debilidades. Te lo digo de esta manera, algunas veces Dios no busca cambiar tu situación tanto como busca cambiarte a ti. ¿Te has preguntado, Señor, por qué no cambias esta injusticia? Dios dice, es porque estoy utilizando la prueba para cambiarte a ti. Y mientras no cambies tú, no va a cambiar la situación. Romanos 12, versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer. Mire, esa palabra entonces nos dice que hay una condición. Lo que viene está condicionado sobre lo que acabamos de decir. Tú tienes que permitir que Dios cambie tu mente. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. Juan lo dijo de esta manera: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces aquí van algunas verdades que usted tiene que recordar ante la tentación de caer en la adicción a la aprobación. Número 1,
Recuerde que Dios mismo no puede agradar a todos. Yo sé que algunos dijeron, herejía. No, espérese, se lo voy a comprobar. Dios mismo no puede agradar a todos. Por ejemplo, esta semana algunos de ustedes van a estar orando por los patriotas de Nueva Inglaterra y otros van a estar orando por los carneros de Los Ángeles. ¿Y qué cree? Dios va a desilusionar a la mitad de ustedes, porque solamente un equipo va a ganar. Algunos salen en la mañana y piden sol porque es sábado y quieren ir a la playa, mientras que otro que tiene sembradero pide lluvia. ¿Y qué cree? Dios no puede complacer a los dos. A mí me asombra cómo a veces cuando tenemos amenaza de huracán, yo he estado en círculos de oración donde hay una hermanita, Dios la bendiga, que ora algo así. Siempre oran cosas así: Padre, llévate esta tormenta, llévatela ya para Florida o para allá, para Cuba, o llévatela para México, Padre, allá. Y yo digo, hermana, allá también hay criaturas de Dios. Cuida nuestras casas, Señor, cuida nuestros hijos. Pues allá también les importan sus hijos y sus casas. No creo que es la mejor manera de orar. ¿Está conmigo? Y si la tormenta llega aquí, ¿qué cree? Pues Dios no contestó la oración de aquellos. Y si la tormenta llega allá, pues quiere decir que Dios contestó la oración de aquellos y viene aquí. Si llega allá, quiere decir que contestó la de nosotros. Pero un grupo siempre se va a quedar fuera. Dios mismo no puede complacer a todos. Solamente un insensato trataría de hacer lo que Dios mismo no puede hacer. Lo que te quiero decir, mis queridos hermanos, es: acéptenlo, supérenlo ya. En la vida es imposible darle placer a todos. Lucas 6:26, la primera parte del versículo dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Qué quiere decir ay? Ay quiere decir ay. O sea, ojo, cuidado, peligro. Porque ¿sabe cuándo es la única ocasión en que todos van a hablar bien de usted? En su funeral. Si quiere cumplidos, muérase, le van a llover los cumplidos. ¿Está conmigo? Pero no tenemos prisa, ¿verdad? Ya no les gustó. Número 2. La buena noticia también es que no necesitas la aprobación de los demás para ser feliz o eficaz. No necesitas. Hay quienes están convencidos que para lograr algo en la vida, para ser feliz en la vida, necesitas la aprobación de los demás. ¿Tú sabías que algunas de las personas, o la mayoría de las personas más populares, por ejemplo en nuestro país, a la misma vez son los más infames, o son los más o los menos populares a la misma vez? Les doy un ejemplo que usted va a decir, claro que sí. ¿Alguien puede decir Donald Trump? Yo no conozco a una sola persona que diga, bueno, pues más o menos el presidente. No, o lo aman o lo odian. ¿Sí o no? Algunos oran: Padre, bendice a Donald Trump, dale sabiduría, Señor, cuídalo de todos los ataques y toda esta gente maliciosa. Y otra gente: Padre, mándalo al diablo, a ese racista. ¿Sí? O sea, y no solamente él, la mayoría, escuche bien, una estadística que a lo mejor usted no sabe: la mayoría de nuestros presidentes a lo largo de la historia de nuestro país han ganado apenas, a veces menos de la mitad del voto popular. Quiere decir que cada presidente se ha encontrado con la cruda realidad que la mitad del país no los quiere. Pero si ellos se fijaran en lo que la gente dice, pues no lograrían nada. A usted le guste o no le guste Donald Trump, la realidad es que ha logrado cumplir muchas de las promesas de su campaña, y no lo ha hecho
pensando en qué opinión va a tener usted de él. No, yo le garantizo que Donald Trump no se acuesta en la noche y empieza ahí a ver su Facebook, a ver qué dijo usted acerca de él. Claro que no, de otra manera no haría nada. Si buscara darle placer a todos, no haría él nada, no haríamos nosotros nada. ¿Está conmigo? De la misma manera, quizás tú has gastado toda tu vida queriendo complacer a personas que a veces son insaciables. Escucha bien lo que te voy a decir. A veces esa persona puede ser un padre, puede ser una madre, y siempre has querido que aprueben de ti, siempre has querido que te digan: estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Pero es gente insatisfable. En muchos casos vas a tener que aceptar la realidad de que si para ahorita no te aprueban, quizás nunca te van a aceptar. Pero aquí te doy la buena noticia. El problema no eres tú, el problema son ellos, que nada los llena, nada los satisface. Dice Isaías 51 versículo 2, esta es la respuesta de Dios para ti que has querido satisfacer a personas insaciables, insatisfables. Dice: yo, el Señor, sí, yo Dios, soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? En otras palabras, Dios está diciendo: mira, todo cambia en la vida y todos cambian en la vida. Constantemente la gente cambia, la gente envejece, la gente muere, algunos se divorcian, unos te abandonan y siguen con su vida. Pero Él está diciendo: yo soy la única cosa constante en tu vida. Entonces, ¿por qué estás buscando la aprobación de aquellos que son capaces de dejarte y de abandonarte y de nunca aprobarte? Y no estás buscando agradar al que ya te aprobó, al que ya te aceptó, al que ya te ama como eres, al que te perdonó, al que ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte, estar contigo hasta el fin del mundo. Una cosa que Dios ha prometido a sus hijos es nunca, nunca, nunca rechazarlos o abandonarlos. El Salmo 27 versículo 10 dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor con todo te mantendrá, con todo te recogerá. Número 3 y termino, pasa el grupo de alabanza. Otra cosa a recordar cuando estás en una encrucijada entre complacer a la gente o complacer a Dios. Recuerda esto: solo necesitas agradar a una persona. Tú no eres validado por los likes de mucha gente en tus redes sociales. Tú eres validado por el amor de uno que se sienta en su trono en el cielo. Su nombre es Jesús. Y Gálatas 1 versículo 10 dice esto: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. O sea, Dios nos está diciendo a través de su palabra, en términos muy sencillos, que no puede ser un complaciente y un siervo de Dios a la misma vez. No puedes vivir por el qué dirán y servir a Dios a la misma vez. Ninguno puede servir a dos señores. Yo como pastor conozco a gente todo el tiempo. Viajo y conozco a gente donde llego, conozco a gente en el aeropuerto, conozco gente cuando regreso. De pronto hay proyectos y siempre ando conociendo gente nueva. Y siempre que alguien que acabo de conocer se da cuenta, no siempre, pero muchas veces sucede que cuando alguien se da cuenta que soy pastor, no sé si conscientemente o inconscientemente, pero hay esa tendencia de hacer preguntas capciosas en el momento que se dan cuenta que soy pastor. Preguntas que requieren una respuesta que indudablemente, inevitablemente van a ser inconfortables a ciertas personas. Y me hacen preguntas como: eres pastor. Oye, ¿en realidad tú crees que la homosexualidad es pecado? ¿En realidad estás en contra del matrimonio igualitario? ¿Realmente crees que dos personas adultas
con consentimiento teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio es malo? Ah, eres pastor. Tú eres entonces de los que creen que solamente hay un camino al cielo. Eres de los arrogantes que creen que solamente Jesús es el camino al Padre. ¿Realmente crees que toda la demás gente que no conozca a Jesús y que pertenece a otras religiones, realmente crees que se van a ir al infierno? Y te hacen preguntas capciosas. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que yo, igual que usted, quiero que la gente me quiera. Yo quiero caerle bien a la gente. Entonces el enemigo a veces utiliza estas situaciones para meterme en una encrucijada donde yo tengo que decidir: o voy a dar una respuesta que le va a gustar a la persona y le voy a caer bien, o voy a hablar la verdad de la palabra de Dios. Y en esos momentos a mí me ayuda mucho recordar que solamente tengo que agradar a una persona. Yo estoy agradecido que en una reunión como esta hay 800 de ustedes aquí, 500 a veces en la mañana. Estoy agradecido con Dios por eso. Pero que quede claro, yo no vengo a decir lo que las masas quieren oír. Yo vengo a decir lo que Dios me dice que yo diga. A veces te va a alentar la palabra de Dios, otra vez va a ser cortante como espada de dos filos, pero como el cirujano que te corta, pero para enderezarte y para arreglarte y para traerte salud. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Y cuando estoy en ese momento entre que tengo que decidir, voy a dar una respuesta quizás no popular y agradar a Dios, o voy a querer la aprobación de los demás y desagradar a Dios. A mí me ayuda mucho recordar lo que Jesús hizo por mí. Y me ayuda mucho recordar a Jesús colgado en la cruz del Calvario, teniendo toda la autoridad y cada oportunidad de llamar a sus ángeles a que lo rescataran. Pero lo puedo ver viéndome a los ojos, diciéndome: me quedo en la cruz por ti. No te voy a negar a ti. No te voy a negar la oportunidad de ser redimido, de ser perdonado, de ser reconciliado con el Padre. Y yo digo: si Él no me negó a mí, yo no lo puedo negar a Él. Si Él murió por mí, yo tengo que vivir para Él. Si Él lo entregó todo por mí, le escupieron su cara, le latigaron su espalda, le crucificaron su cuerpo, traspasaron sus manos, sus pies y su costado, coronaron su cabeza de espinas, y Él no se negó a hacerlo por mí. Si Él lo entregó todo, ¿qué importa que me critiquen unos cuantos? Yo puedo aguantar eso si Él pudo aguantar aquello. Y Lucas 9:26 dice: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Estoy aquí para decirte al concluir: solamente hay una persona en todo el universo, escúchame bien, que te conoce completamente, que conoce tus más íntimos secretos y los más vergonzosos. Solamente existe una persona en el universo que te conoce completamente y todavía te acepta incondicionalmente. Solamente hay una persona en todo el universo que conoce el propósito para el cual fuiste creado, y esa persona se llama Jesucristo. Esa es una persona que tú debieras conocer si no le conoces, y asegúrate que la opinión de Él sea la que más importe en tu vida. Ponte de pie conmigo esta tarde. Desde la mañana he sentido una unción de libertad en el altar. Somos de esas iglesias que todavía hace llamado al altar. Yo sé que muchos no creen, pero nosotros creemos que es simplemente la oportunidad más inmediata que tienes de responder a la palabra de Dios. Y que cuando tú pasas al altar, no solamente es un acto literal en que vienes al altar, también es un acto simbólico. El salir de tu silla simboliza que en tu vida tú estás decidido también a salir de tu estancamiento y decir: después de que Dios ha revelado este problema en mí, después de que su palabra y su espíritu me han dado el antídoto para seguir y vencer,
rehúso estancarme en el mismo lugar. Rehúso quedarme donde estoy. Yo voy a salir de mi estancamiento. Yo voy a salir de mi zona de confort y me voy a acercar hacia los propósitos de Dios. Voy a caminar en pos de Él. Voy a buscar su voluntad y voy a triunfar para la gloria de su nombre. Al cantar este canto y adoración, si hay alguien en esta tarde que dice: pastor, yo ya estoy harto de dejarme llevar porque la gente diga, por lo que la gente dice o quiere o opina de mí. Yo estoy dispuesto a vivir para aquel que murió por mí, y que me vengan las consecuencias que me tengan que venir. Prefiero quedar mal ante ellos que quedar mal ante Dios. Si tú tomas esa actitud y cambias esa mentalidad que te ha guardado preso a las opiniones de los demás, Dios te va a dejar libre para triunfar, libre para vencer. Cada vez que yo tomo esta plataforma, yo sé que no voy a agradar a todos, pero ¿sabe por qué predico con libertad? Porque mi seguridad viene de Él. Mi validez viene de Él. Yo a veces llego y hay quienes me mandan correos electrónicos porque no estuvieron de acuerdo con algo que yo dije, pero ¿sabe? No permito que me afecte. Trato en lo que yo pueda de entablar un diálogo con esa persona y llegar a una comprensión, pero tampoco me atengo a que tenga que ser así. Reconozco que Dios me ha llamado a cumplir mi propósito, y eso me da la libertad. El saber que Él ya me acepta me da la libertad de cumplir mi propósito y no vivir a las expectativas de los demás. Tú necesitas disfrutar de esa libertad. Si no la tienes, ven a este altar. Queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida. Estoy creyendo que al pasar hay una unción de libertad sobre tu vida que te va a dejar libre para triunfar, para vencer y cumplir tu propósito.